Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema de espermatogénesis. ¿Y qué es esta cosa? Hay que recordar el tema anterior de gametogénesis, que básicamente es la producción o justamente espermatogénesis, la creación de gametos. ¿Y qué son los gametos? Pues vemos que los gametos en el hombre son los espermatozoides y en la mujer son los óvulos. Aquí la que nos interesa es específicamente el hombre. Como de una célula germinal primordial vamos a obtener un espermatozoide. ¿Cuál va a ser su recorrido y cómo es que va a ser funcional? Porque hay que entender que vamos a tener una maduración morfológica, ¿ok? Va. Entonces, antes de eso, generalidades de nuevo, ¿no? Ok, espermatogénesis ya sabemos. Formación de espermatozoides, ¿ok? Ok, va. Entonces, ¿de dónde vienen? De las células germinales primordiales, que hay que recordar que son los antecesores de los gametos, ¿ok? Y como estamos hablando de un hombre macho pecho peludo, entonces este hombre me va a dar un espermatozoide, ¿ok? Ok, va. Entonces es esto, específicamente la producción de espermatozoides, ¿ok? Ok, va. Entonces, un pequeño recordatorio acerca de, ¿cómo se llama? Va a empezar. Principal diferencia entre el hombre y la mujer referente a la gametogénesis. Ok. Primero, la mujer va a tener un periodo que es el segundo, de la segunda semana de gestación a la quinta semana de gestación, donde va a producir muchísimas ovogonias, donde va a hacer mucha mitosis, 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 y ese es el número máximo de ovocitos que va a tener durante toda su vida. Ya conforme avanza la adolescencia va a tener su primera regla y ahí va a ir avanzando, se va a liberar una cantidad de ovocitos, de óvulos, hasta que se quede sin ninguno. Y a eso se le conoce como la menopausia. Y ahí termina la vida fértil de la mujer. Pero en el hombre pasa algo muy interesante, porque también inicia la segunda semana de gestación, pero ellos no se van a acabar. Realmente no se van a acabar los espermatozoides, sino va a seguir proliferando, proliferando, proliferando toda su vida. Solamente que aquí hay que recordar que son unos bebés. Entonces no tienen sentido, ¿ok? Entonces, estos dos van a hacer una pequeña pausa, se van a detener y van a avanzar hasta lo que se le conoce como la adolescencia. ¿Ok? Ok, va. Entonces, esto aparte tiene una regulación eh, neuronal, bueno, que está mediada justamente por el cerebro, todo eso, bueno, entonces hormonal, perdón. Pero bueno, aquí vamos a tener varias estructuras interesantes porque hay que recordar, nosotros que aquí están nuestros ojitos, nuestra naricita, y aquí, ¿no? Está bonito, es un hombre, entonces su bigotazo. Y aquí tenemos su hermoso cerebro, ¿no? Va, ok, eso lo entendimos. Pero ¿qué va a haber? Va a haber un eje muy interesante, que es eje hipotálamo, hipófisis y gónada, ¿ok? Vamos a tener este eje donde se sentían su estrés, el hipotálamo, la hipófisis y la gónada. ¿Pero qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Ok? Va. Bueno, justamente en nuestro cerebrito hay que recordar que vamos a tener como dos partes, uno aquí y otro acá. Ok, ok. En general. Y vamos a tener una estructura muy interesante que va a tener como la forma de una cuña, no sé cómo definirlo. Bueno, aquí son estas. Esto iba a estar unido. Y ya, ¿no? Acá atrás está nuestro, un lóbulo del cerebro y aquí está otro, ¿no? Ok. Entonces, esta cosa específicamente se le conoce como el hipotálamo, ¿ok? ¿Y por qué es interesante hipotálamo? ¿O por qué va a ser importante este hipotálamo? Ok. Porque el hipotálamo nos va a secretar una hormona.
¿ok? Esta hormona se va a conocer como em, hormona liberada de gonadotropina, ¿ok? O GnRH, que es lo mismo a hormona liberada de gonadotropina, ¿ok? Ok, ya, terminamos este. Ya, entonces pasamos el hipotálamo. Ahora vamos a la hipófisis. ¿Qué es la hipófisis? Básicamente va a ser una glandulita y esta glándula, aquí está, vamos a tener dos lóbulos, uno anterior, otro posterior. Uno es neurohipófisis, el otro es adenohipófisis. Y específicamente esta hipófisis nos va a secretar dos hormonas muy importantes que nos va a servir tanto en la regulación del hombre como en la mujer, que se conoce como LH y FSH. LH es hormona luteinizante y FSH es hormona folículo estimulante. ¿Ok? Va. Entonces, va. Tenemos esto. Genial. Pero es un eje y nos falta algo más. ¿Qué es lo que nos falta? La gónada. Ok. Si estamos hablando en un contexto femenino, vamos a tener a un ovario. Y si estamos hablando en un contexto masculino, vamos a tener, ay, qué fue dibujo. Bueno, con mucha imaginación, esto es un testículo. Entonces, después vamos a ver por qué, pero estas señales, bueno, inician aquí, ¿no? En el cerebro. ¿Dónde? Específicamente en el hipotálamo. El hipotálamo va a mandar sus señales a la hipófisis. La hipófisis va a secretar LH y FSH y estas se van a ir directamente a las gónadas, que en este caso, en el hombre, estamos hablando del testículo, ¿ok? Entonces, es así como va a estar mediado nuestro eje y va a constar de tres: el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, ¿ok? Y es siempre con la mujer, que lo que va a cambiar va a ser nuestra gónada. Si nos referimos a testo y si estamos hablando de la mujer, nos referimos al ovario, ¿ok? Va. Entonces, vamos a lo bueno. ¿Qué es esto del espermatogénesis? Va. Aquí hay muy importante a la anatomía humana de hombre. Es importante ver cómo es formado el testículo, ¿ok? Va. Para esto, el testículo se va a dividir, bueno, se va a componer de varias cosas, pero aquí lo que a mí me interesa es específicamente el epidídimo y los túbulos seminíferos. ¿Ok? Ok. ¿Por qué? Como tal, una definición muy burda de todo esto es que yo voy a tener aquí una bolita. En esta bolita voy a tener los túbulos seminíferos, ¿ok? Aquí es donde va a pasar todo esto que vamos a ver. Y bueno, aquí va a salir y ya, ¿no? Después se va a ir. Y aquí en el epidídimo ocurre algo muy interesante, que es una maduración bioquímica. ¿Qué es una maduración bioquímica? Ok, la maduración bioquímica es básicamente donde yo le doy como todo, suena muy burdo, pero para que sea funcional. Porque terminando todo esto, lo que yo voy a tener va a ser una maduración en número, ¿no? Yo voy a salir con una célula de 1N1C para que se junte con un óvulo que también tiene 1N1C y ya me formen justamente una célula conocida como cigoto, que va a ser la primera célula, pues, que se dio en la fecundación, claro está, y que me va a formar a un individuo, ¿ok? Ok, va. Entonces, esto va a ser muy importante, ¿ok? Ok, va. Bueno, aquí hay algo que quiero que quede claro y es cómo se forma el semen, ¿ok? Va, el semen. Esto de aquí solamente, de este esquema, aquí se me van a formar los espermatozoides. No son móviles, ¿ok? Aquí en el epidídimo ya va a agarrar movilidad.
¿ok? Y aquí va a salir. Hay que recordar que pasa por unas glándulas, ¿ok? Entonces, el semen en general va a estar compuesto por espermatozoides más glándulas anexas. Glándulas anexas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas glándulas anexas? Por ejemplo, la próstata, la vulva vaginal y se me fue el nombre de la última. Son tres, pero se me fue el nombre. Pero bueno, la idea es justamente que el semen se conforman de estos, ¿ok? De lo que conocemos como los espermatozoides que se nos va a formar en los testículos, en las glándulas anexas, que estamos hablando de la próstata, la glándula vulvoureteral y una tercera que se me fue, ¿ok? Ok, va. Pero en general, eso es lo que tenemos que entender ahorita, ¿no? De cómo se va a conformar el semen, de dónde estamos hablando. Ok, 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 va. Bueno, entonces, ya, entendido esto, vamos al siguiente tema. Entonces, ya entendimos cómo pasa, qué es, pero ¿en qué momento sucede? ¿Ok? Va. La espermatogénesis es, ver, ya quedamos que es la formación de espermatozoides, ¿no? ¿Pero en qué momento se va a dar? Ah, pues justamente se va a dar en la adolescencia. Y va a ser un proceso que dura casi toda la vida, ¿ok? Y va a terminar ya en una edad muy avanzada, ¿ok? Hay que entender esto. Cuando serán las caracteres sexuales secundarios, estamos hablando del vello púbico, de que el pene se hace más grande, todo eso. En general es el momento de partida para que un hombre pueda fecundar, ¿ok? Va. Entonces, este proceso va a durar mucho, mucho tiempo, hasta edades muy avanzadas, ¿ok? En las mujeres es algo que está más marcado, ¿ok? Porque las mujeres tienen un número ilimitado. El hombre no, es un proceso que pueden hacer durante toda la vida. Realmente, este proceso se le conoce como andropausia. Pero, ¿qué va a pasar aquí? O sea, como tal, los espermatozoides se pueden multiplicar muchas veces, realmente toda la vida, pero conforme van avanzando ya van a tener muchas, ¿cómo definirlo? Mm, ya van a ser bastante amorfos, ¿no? En vez de tener así un esperma normal, vamos a tener uno bicéfalo, ¿no? O sea, con doble cabeza o con un flagelo muy delgado. O sea, realmente conforme más avanza hay más probabilidad de que esos espermatozoides sean malos, o sea, amorfos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahorita vamos a ver que es normal en el semen, o sea, normal ahorita en esta etapa, que haya esos tipos de espermatozoides. Pero ya cuando llegamos a una edad muy avanzada, hay otros problemas, ¿no? Pues en general se considera que la espermatogénesis dura toda la vida. Pues es que justo no se sabe con certeza como en la mujer, que es a los 50 y tantos, pues en el hombre ya va a acabar a una edad muy, muy, muy avanzada, ¿ok? Va. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la principal diferencia? Yo cuando soy niño, así un niño muy bonito con mi gorrita, no, ok. Y aquí cuando soy un adolescente, ay, va. Y aquí cuando soy un adolescente voy a tener muchas diferencias, ¿ok? Y aquí la principal diferencia que quiero que se haya una distinción
va a ser en la conformación de nuestros tubos o cordones seminíferos, ¿ok? Ok, ¿qué es eso? Ok, va. Entonces, va. Aquí estamos viendo el túbulo seminífero específicamente de un niño, ¿ok? Y aquí lo estamos viendo de un adulto. ¿Cuál es la diferencia? Ah, pues bueno. Aquí, bueno, específicamente en ambas vamos a tener dos linajes celulares muy marcados. Unas células que se conocen como células espermáticas, que pues espermatozoides, ¿no? Y todos sus derivados. Y células sustentaculares. Qué interesante. Pero ¿a qué me refiero yo con que sea sustentacular? Ah, pues que me ayuda de soporte. Es un soporte, ¿ok? Entonces, estas células sustentaculares se va a conocer como células de Sertoli, ¿ok? Va, ok, vamos bien. Entonces, ¿qué es esto específicamente o qué me va a pasar? Esto es de un niño, ¿ok? Conforme yo avanzo, conforme voy teniendo caracteres sexuales, conforme llega la pubertad y ahí ya un adulto y esté en mi proceso de vida fértil, voy a cambiar. ¿Por qué? Porque justamente ya voy a poder fecundar, ¿ok? En el niño y en el hombre vamos a tener todo, ¿no? Pero la principal característica que vamos a tener es que en el niño tenemos un cordón, esa es la diferencia, cordón, y en el adulto un túbulo. Entonces va a cambiar el nombre, ¿no? En el cordón vamos a tener justo dos tipos de células, que no sé qué. Pues en el adulto se va a empezar a hacer una luz. ¿A qué nos referimos con una luz? Vamos a tener un conducto, ¿ok? Pues eso se le conoce como túbulo. Y aquí nos vamos a tener células que van a estar haciendo mitosis. Y después vamos a tener células un poquito más especializadas, ¿no? Entonces, hay que entender esta analogía como aquí es el inicio y conforme se va avanzando es el final, ¿ok? Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Ah, espermátidas, ¿ok? Es lo que vamos a obtener. Espermátidas, espermatozoides, ¿ok? Ahorita te voy a hacer la mención de por qué un espermatozoide es diferente a una espermátida. El chiste es que afuera vamos a tener las células menos especializadas, ¿no? Que básicamente son las células madres. Y conforme se va avanzando, voy a ser cada vez más especializado hasta obtener justamente una espermátida. ¿Ok? Va. Entonces, estas son las principales diferencias. Y voy a tener dos células que me van a ayudar a dar soporte y a nutrir. Una que justamente va a estar aquí. La voy a poner de color azulito, ¿está bien? Que luego le dicen que tiene cara de huevo o de ojo. Entonces, esta célula que está aquí, hay que ver que justamente tiene como manitas del citoplasma que está abrazando todo. O sea, que hay una, aquí voy a tener otra, y justamente me está abrazando. Y aquí que me está dando soporte, también va a ayudar a dar nutrición y nos va a formar algo que después vamos a conocer como barrera hematotesticular, ¿ok? Y estas células van a ser las células de Sertoli, ¿ok? Esto es lo que está adentro del tubo, ¿ok? Pero, ¿qué hay afuera? Esto es adentro, ¿no? Tenemos un círculo, pero ¿qué pasa aquí, afuera? Ah, pues afuera vamos a tener otras células que van también a estar ahí ayudándonos y nos va a producir una hormona muy importante conocida como testosterona. Testosterona, ok, testosterona. Y estas células
ahorita vamos a ver que va a tener otro papel muy importante, pues se conocen como las células del Leydig. Creo que así se escribe, ajá, de Leydig. Entonces, aquí lo importante es que vamos a tener dos células que de alguna forma nos va a ayudar a nuestros espermatozoides. Una, conocida como la célula de Leydig, que nos va a producir testosterona, y otra, que es la célula de Sertoli, que me va a apoyar en mi proceso de formación de espermatozoides. Y esta célula se conoce como célula de Sertoli y el linaje más importante, que es el linaje de las células espermáticas. ¿Ok? Va. Entonces, ok, ya entendí esto y bueno, aquí está, bueno, este esquema es de Arteaga, pero bueno, este es el proceso de espermatogénesis, pero ¿esto qué es? ¿Por qué tiene forma de pirámide o todo eso? Ah, pues yo te dije que había un tubo y ese tubo de afuera hacia adentro se iba a especializar más. ¿A qué nos referimos que se iba a especializar más? Afuera vamos a tener una célula madre, ¿ok? Afuera, adentro. Adentro vamos a tener una célula madre y conforme vayamos avanzando hacia afuera, ¿sí? ¿Tiene sentido? Ok. Vamos a tener una célula más especializada. En este caso, esa célula especializada se le conoce como espermátide, ¿ok? Va. Entonces, ay, esta es una célula mami y van avanzando y al final vamos a tener un espermátide, ¿ok? Va. Entonces, vamos a ver esta imagen. ¿Qué tenemos aquí? Aquí vamos a tener espermátides y espermatozoides. Ahorita vamos a ver que hay una diferencia marcada entre estos dos. Y básicamente son estas celulitas, ¿no? Y esto, a luz del túbulo, o sea, es esto, ¿ok? ¿Sí se entiende? Aquí le cortamos y esto es esto. Y afuera tenemos justamente a las espermatides y espermatozoides, ¿ok? Ok, va. Entonces, las células mamis, la célula mamá, se va a conocer como espermatogonia. Y te dije que van a haber células intermedias. Estos se van a conocer como espermatocitos, ¿ok? Específicamente espermatocito primario y secundario, ¿ok? Va. Entonces, también dije que iba a haber unas células con forma de huevo estrellado y estas células, aquí hay una, aquí hay otra, y aquí está su núcleo, se les conoce como células de Sertoli, ¿ok? Ok, va. Entonces, visto esto, vámonos con lo bueno. Ya sí el tema más odiado, que, ay, no sé por qué se ocupó. Ok, va. Que es como tal, como iniciamos con todo esto. Va, bueno. Para empezar, ya. Quedamos que yo tengo una célula mami. Aquí está la célula mamá, muy linda, su vilecito, sus tubitos porque al rato va a tener, no sé, porque está muy bien arreglada. Y aquí regañándonos porque no llevamos el suéter, ¿no? Ok. Y aquí ya el niño rebelde que se va a alargar, que es el espermatozoide, ¿no? Ok, va. Entonces, este va a ser el proceso que yo quiero llegar a obtener aquí en la espermatogénesis, ¿no? De una célula madre, de una célula madre yo voy a tener un espermatozoide, ¿no? Que posteriormente se va a volver un espermatozoide. ¿Ok? Ok, va. Entonces, ¿cómo va a suceder esto o cuál es la importancia de todo esto? Ok, ok. Aquí es donde va a entrar la meiosis. Hay que recordar que tenemos varias etapas, varias subfases y todo eso. ¿Ok? Ok, va. Pero antes de eso, generalidades de nuevo. La espermatogénesis lo vamos a tener en los túbulos seminíferos. Digamos que es un túbulo seminífero. Un túbulo seminífero es esto. ¿Ok? Es esto o es esto. ¿Ok? Por eso es que hago tanta importancia.
El túbulo seminífero va a ser más importante justamente en la adolescencia, porque va a haber diferencias entre un niño y entre un adulto, ¿ok? El túbulo seminífero en un niño se conoce como cordón seminífero y en el adulto se conoce como túbulo. Y la idea es que este túbulo, bueno, del cordón se vuelve túbulo, uno, porque va a adquirir una luz, a que nos referimos con una luz, va a ser pues como un espacio, ¿no? Como un popote, ¿ok? Y las células se van a especializar. ¿A qué nos referimos que se van a especializar? Es justamente lo que les comento, de una célula mamá que nos regaña porque no llevamos bater, vamos a tener a un niño, ¿ok? A esto a qué se refiere, que acá vamos a tener a las células madres y conforme avancemos, vamos a tener a las espermatozoides, vamos a tener cada vez células más especializadas, ¿ok? Ok, va. Entonces, ahora sí, ya se viene, ya se viene lo bueno, ok. Entonces, otra generalidad que la espermatogénesis dura aprox 60 a 70 días, ¿ok? Va. De 60 a 70 días en el túbulo seminíferos de una sola madre vamos a tener una espermátida que después se va a convertir en espermatozoides, ¿ok? Ok, va. Y todo esto se va a dar principalmente en la pubertad, ¿ok? Va. Entonces, ahora sí, empecemos. Ok, para esto hay una diferencia que yo quiero que entiendas de las células mami. Eh, copy, paste. Ok, va. Ok. La célula madre vamos a tener dos estirpes. ¿Cómo? ¿Dos células madres? Sí. Vamos a tener una célula que se llama célula tipo A y vamos a tener otra célula que se le conoce como célula tipo B. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la diferencia entre estas dos? La principal diferencia es que la célula tipo A se puede entrar al ciclo celular, entonces va a ser mitosis, ¿ok? Y bueno, a esta yo la considero como la célula mamá, porque es la que siempre hace mitosis, mitosis, mitosis. Es por eso que nunca nos vamos a quedar sin espermatozoides. Y vamos a tener a la célula B, que se conoce, bueno, esta se les va a conocer como espermatogonia y ya tenemos de tipo A y de tipo B. Ok, quedamos que la de tipo A hace mitosis, 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 mitosis. Ok, va. En la del tipo B, aquí esta célula es la que nos va a dar el linaje de todas las células siguientes. ¿A qué nos referimos? Ah, pues esta célula nos va a dar el linaje del espermatocito primario, del espermatocito secundario y por último de las espermátides. ¿Ok? Ok, ok, de nuevo. Va. El proceso de espermatogénesis, la idea es que de una célula madre me salga un espermátide, ¿ok? Todavía no va a ser espermatozoides, va a ser espermátide. Va a tener una duración de aproximadamente 60 a 70 días. Unos autores dicen que son 64 días, entonces, pues, ese es un interno. Se va a dar específicamente en la pubertad y en los túbulos seminíferos, ¿ok? En el niño no es posible. ¿Por qué? Porque no son túbulos seminíferos, son cordones seminíferos, ¿ok? Ok.
Vamos a tener varias células, pero ahorita nos vamos a centrar específicamente en los espermatozoides, ¿ok? Ok, va. Entonces, vamos con la célula madre. La célula madre se va a conocer como espermatogonia y de esta vamos a tener dos estirpes. La célula tipo A, que básicamente es una célula que va a ser mitosis, 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 pues es que no nos vamos a quedar sin esta. Y una tipo B. ¿Y qué va a pasar con la tipo B? Ah, pues la tipo B va a ser la célula que nos va a dar toda nuestra estirpe espermática. Bueno, sí, estirpe celular, estirpe espermática. Entonces, de esta nos va a salir el espermatocito primario, el espermatocito secundario y las espermátides. ¿Ok? Ok, va, ok. Ahora venimos con lo bueno. Entonces, tenemos que empezamos con una célula madre. Y esta célula madre ya sabemos que es espermatogonía tipo A, que hacer mitosis, 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 para que nunca nos quedemos sin espermatozoides. Y una célula tipo B. La tipo B es ahorita la que nos interesa. ¿Por qué? Porque la eh, espermatogonia tipo B es la que nos va a dar el estirpe de todas las demás células. ¿Ok? Ok, va. Entonces, ¿cómo es que de esta célula obtenemos células más especializadas o qué es lo que pasa? Pues aquí en ya el proceso de meiosis. ¿Ok? Ok, va. Entonces, de nuevo, esta célula madre tipo B, espermatogonia tipo B, es la que nos va a interesar, porque de aquí vamos a sacar todo, bueno, todas las, ay, se me fue el nombre, la estirpe celular, ¿ok? Va. Entonces, ¿qué va a pasar específicamente? Ok, de esta nos va a salir, ya quedamos con la estirpe, ok, y vamos a empezar con el espermatocito primario. Aquí vamos a entrar a meiosis 1. Uno que quedamos que se llamaba reduccional. ¿Ok? Ok. ¿Cuántas fases tenía meiosis 1? Profase con una profase prolongada, profase 1, metafase 1 y anafase 1. ¿Ok? Ok. Entonces, este espermatocito primario, bueno, voy a cambiar el color de este azul fuera. Espermatocito primario va a tener una carga cromosómica de 2N 4C. ¿Por qué va a tener esto? Porque son dos cromosomas, eso, dos cromosomas, una, dos, tres, cuatro cromátides. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces ya sabemos las fases que vamos a tener. Prófase, de que el material está así, descondensado, entonces se condensa, ¿no? Se vuelven cromosomas. Profase, ok. En la metafase es que estos cromosomas que estaban aquí se van a alinear en el ecuador de la célula, ¿ok? Y en la anafase, estos cromosomas homólogos me los van a separar. Entonces aquí voy a tener uno y aquí voy a tener otro, ¿ok? Y al momento que eso sucede, yo ya no voy a tener espermatozoide primario, ¿ok? Lo que yo voy a tener va a ser un espermatocito espermatocito secundario. Secundario. Listo. Lo que yo voy a tener es un espermatocito secundario. En el momento que este cromosoma se va para acá y este cromosoma se va para acá, en el momento que se separa, yo lo que voy a tener es un espermatocito secundario, ¿ok? Entonces, este espermatocito secundario va a ser únicamente así y vamos a ver cómo se llama. ¿Cuántos números de cromosomas tenemos? Es un cromosoma, ¿ok?
1N. ¿Cuántas cromátides tenemos? Ah, tenemos dos cromátides. 1N, 2E. Aquí, aquí ya termina. Este es el resultado de la meiosis uno. Meiosis uno. Y con este mismo resultado empezamos la meiosis 2, que se llamaba ecuacional. Ok. Entonces, en meiosis uno, la primera célula que entra en meiosis es el espermatocito primario, con esta carga cromosómica, ¿ok? Y yo voy a salir de la meiosis uno con un cromosoma y esta carga cromosómica, ¿ok? Bueno, la redundancia, y se va a llamar espermatocito secundario. Aquí inicia aquí termina la meiosis uno y con esto mismo inicio la meiosis 2, ¿ok? ¿Y qué va a pasar en la meiosis 2? Pues ahora a mí lo que me interesa va a ser para las cromátides, ¿ok? Entonces, la siguiente célula se va a conocer como espermatide. Espermatide, ¿ok? Y aquí lo que vamos a obtener básicamente es una espermatide, ¿no? Porque de estas son dos espermátides, uno se va para acá y otro se va acá. Entonces nos sale una espermatide. Y esta espermatide, vamos a ver cuál es su carga. ¿Cuántos cromosomas hay? Uno. Aunque esté partido, es un cromosoma, 1N. ¿Y cuántas cromátides hay? Hay una cromatide. Entonces, así es como vamos a terminar la meiosis 2. Pero ¿qué quedamos? La meiosis, ¿cuál es su principal característica? De una célula yo obtengo 4 células completamente diferentes genéticamente. ¿Ok? Ok, va. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Iniciamos así, ¿no? Estas, lo que va a pasar es que se separan los cromosomas homólogos. Ya que se separan los cromosomas homólogos, se me va a separar las cromátides de cada uno de los cromosomas, ¿no? Entonces, si lo vemos, iniciamos con una célula y de una célula vamos a tener una, dos, tres, cuatro células genéticamente diferentes. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora, si nos referimos a los espermatozoides, aquí vamos a tener un, ahí se me fue, un espermatocito primario, ¿no? Este va a ser un espermatocito secundario y aquí vamos a tener una espermátide. Okay. Entonces, esto es el proceso de espermatogénesis. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, pues ya, acabamos. Yay. Pero vamos a tener un proceso que se va a conocer como espermiogénesis. ¿Y yo qué es esa cochinada? Ya me acabas de explicar la espermatogénesis, ahora, ¿cómo que tengo un segundo proceso llamado espermiogénesis? Sí, porque yo lo único que voy a tener va a ser una célula, bueno, aquí vamos a poner la célula, que va a ser, pues, genéticamente correcta, pero no tiene forma de espermatozoides, ¿no? O sea, yo lo que quiero es ver así mi espermatozoide así, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo eso? Ah, pues ese proceso se le va a conocer como espermogénesis. Va, vale, de nuevo. Entonces, ok, va.
Entonces, ¿en qué va a consistir este proceso de espermiogénesis o qué es lo que va a tener? Ah, pues bueno, como le mencioné, la célula genéticamente ya tiene la información genética que esto se junte con un óvulo y me forma un hijo, pero no tiene la morfología. Entonces, ¿cómo es que de esto me va a provocar esto? A este proceso justamente es como se le conoce a la espermogénesis, ¿va? Va. Entonces, ya la convertí genéticamente, ahora me falta convertirla morfológicamente. Entonces, vamos con esto conocido como la espermiogénesis. Espermogénesis, va. Este espermiogénesis es lo que me va a sacar los espermatozoides. En vez de tener un espermátide, ahora voy a tener un espermatozoide. ¿Ok? Ok, va. ¿Y cuál va a ser este proceso? Ok. Yo, de nuevo, voy a tener mi célula. En mi célula tengo mi núcleo. ¿Ok? En el núcleo de la información genética, ¿no? Y aquí voy a tener todos los organelos de la célula. Los membranosos, los no membranosos, que no sé qué. Va. Entonces, no sé, voy a hacer un centrelo, ¿no? Este va a ser el aparato de Golgi, de Camilo Golgi. Jeje. Esta va a ser una mitocondria. Aquí voy a tener otra mitocondria. Mira. Y él voy a tener todos los organelos. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué va a ser lo interesante de todo esto? A mí realmente lo que me interesa es, no sé, aparato, bueno, el REL y el retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso. Ok, el chiste es que yo voy a tener todos los organelos, ¿ok? Pero a mí los principales que me van a interesar va a ser el núcleo, los centriolos, el aparato de Golgi, las mitocondrias, bueno, mitocondrias, y ya. En general, esto va a ser lo más importante para mí, para este proceso conocido como espermogénesis. ¿Qué va a pasar? Ah, pues bueno, el chiste es que yo voy a formar mi espermatozoide, ¿ok? ¿Y cómo se va a formar este espermatozoide? Ah, pues este espermatozoide va a cambiar su morfología de una espermátide, yo lo voy a convertir a un espermatozoide. ¿Y cómo es que cambia esta morfología? Ah, pues lo que yo tengo es que el núcleo se va a ir aquí a mi cabeza, ¿ok? Pero yo voy a tener un sombrerito que lo va a proteger. Y esto es el aparato de Golgi. Pero ahora en vez de que se llame aparato de Golgi, se va a conocer como acrosomo. Acrosomo y de Golgi. De Golgi. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, pues algo muy interesante es que pues mi célula es así, ¿no? Entonces yo la voy a cambiar y la voy a hacer así. Lo voy a hacer como un globito. Y de este globito me va a salir un flagelo, que en general son prolongaciones de citoplasma. Y va a haber un momento donde va a quedar citoplasma. O sea, esta bolita va a ser de citoplasma. Y no me va a servir. ¿De qué? Pues no me va a servir de nada. Entonces eso se desecha, ¿ok? Y al final, pues los macrófagos, pues se la comen. O en este caso, quien ayuda a eso, quien se come el desecho de citoplasma, va a ser las células de Sertoli, ¿ok? Entonces tenemos que aquí vamos a tener la cabeza, vaya, y vamos a tener un cuello, ¿ok?
este cuello del espermatozoide, aquí vamos a poner una mitocondria, aquí vamos a poner otra mitocondria y así. Y este se le va a conocer como vaina o cuello. Y si está lleno de mitocondrias, pues mitocondrial, ¿no? Mitocondrial. Ok, me faltó algo y justo aquí, ¿sí es aquí? No, ahí no es. Bueno, aquí está el flagelo que hay que recordar que también es citoplasma. Uy. Y acá justamente se me va a pegar el centriolo, ¿ok? Va. Entonces, el centriolo, bueno, va a ser la se me fue el nombre, la pieza principal del flagelo. Ay, Dios mío, no se escribe. Principal del flagelo, ¿ok? Del flagelo, ¿ok? Va, entonces, de nuevo, yo voy a tener mi célula. En la célula yo voy a tener a todos los organelos, perdón. El retículo endoplasmático liso, el rugoso, los centriolos, el aparato de Golgi, las mitocondrias, el núcleo, o sea, todo lo voy a tener aquí, todo lo que me falta. El punto es que yo voy a hacer tres cosas principales. Yo voy a cambiar la morfología de mi espermatida y espermatozoide. Primero, yo voy a tener un cuello, digo, una cabeza. Yo tengo una cabeza, ¿ok? Y esta cabeza yo voy a tener lo más importante, a mi núcleo. Y voy a tener a un acrosoma. El acrosoma viene de la pata de Golgi, ¿ok? En el momento de que yo cambio mi morfología de una célula bonita, circulita, a un espermatozoide, que digo que es la cabeza, voy a tener un cuello y el flagelo, yo voy a tener un desecho. Y en ese desecho pongo los organelos que no voy a ocupar porque pues no me sirven ni ocupan espacio, ¿ok? Y el citoplasma restante, ¿ok? Va. Entonces, en el cuello voy a tener mitocondrias. ¿Por qué? Porque me va a dar energía. Y este se le conoce como vaina mitocondrial, ¿ok? Y voy a hacer con el centriolo la pieza principal del flagelo, ¿ok? Va. Entonces, en mi espermatozoide tengo tres partes. Uno, la cabeza, ¿ok? En la cabeza tengo el acrosoma y el núcleo. El núcleo es lo más importante, es de información genética. En el cuello yo necesito que tenga energía. Entonces voy a poner el organelo que me dé energía, que son las mitocondrias. Y algo que me da el movimiento va a ser el flagelo, ¿ok? Entonces, es lo que yo voy a tener. La cabeza, el cuello y el flagelo, ¿ok? Va. Entonces, va. Entonces, listo. Hay algo que yo quiero que te acuerdes acerca del núcleo. En el núcleo hay que recordar que estaba todo el material genético, ¿no? Cuando este material genético se va a compactar y justamente nos forman los cromosomas y todo esto, estos cromosomas, ¿cómo es que se hacían así de pequeños? ¿O cómo es que se envolvía? ¿O cómo es que yo lo ponía pues más pequeño, más fácil de dividir? Pues aquí yo les ponía unas proteínas que se conoce como histonas. Entonces aquí es como un carrete de hilo y el hilo es el ADN, entonces le doy vueltas. Entonces este histona, aquí tengo mi DNA, una, dos, y ya no, ya quedó la doble vuelta y ya, esta es una histona. Y ya varias histonas me forman un nucleosoma y después hace y después el cromosoma, ¿no? Ok, pero ¿qué va a pasar? Yo lo que necesito es compactar este material genético lo más que pueda sin que se pierda pues la información. Específicamente aquí, yo en vez de ocupar histonas, yo lo voy a compactar. Y aunque ahorita yo no lo quiera expresar, yo lo necesito compactar lo más que sea posible porque necesito que la información genética llegue bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en el espermatozoide, tan, tan, tan,
Aquí en el espermatozoide, que vemos que este es el núcleo y que este es el acrosoma, en el núcleo yo también voy a tener tal información genética que no sé qué, y yo también lo voy a enrollar en un carrete. Pero en vez de que se llame histonas, este carrete se va a conocer como un carrete de protamina. Y por ejemplo, si en la histona era una, dos vueltas y se iba, en esta va a ser más uno, dos, 10, 4, 5, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10. El chiste es hacerlo lo más pequeño posible, ¿ok? Luego vamos a ver que en el aparato del reproductor femenino, en el momento que yo ya expulsé los espermatozoides y ya va a fecundar, yo voy a cambiar mis protaminas de nuevo por histonas. En este viaje que voy a llevar, yo necesito que mi material genético no se pierda y que sea lo más pequeño. Entonces, en el núcleo lo que voy a tener es que se me van a cambiar justamente las histonas por protamina. ¿Ok? Va. Entonces, ahora voy a dibujarlo un poco más bonito y espero que también se entienda. Esta va a ser mi cabeza. La cabeza de mi espermatozoide. Y yo voy a tener un cuello. Este cuello se le va a conocer como vaina mitocondrial. Y esto se conoce como cuello o vaina mitocondrial. Y finalmente mi flagelo, ¿no? Flagelo. Eso es lo que a mí me interesa, ¿ok? Y yo voy a tener unas diferencias en lo que antes a mi célula, con todos los organelos, a lo que ahora se convirtió. Entonces, siento que está chulo. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que cambian o qué es lo que va a pasar? Va. Entonces, va. De un espermátide a que se vuelva un espermatozoide, yo tengo que voy a tener un núcleo, voy a tener aparte del núcleo un aparato de Golgi, que voy a tener aparte de ese aparato de Golgi, pues yo voy a tener mitocondrias, ¿ok? Va, que voy a tener aparte de esas mitocondrias, pues yo voy a tener un centriolo, ¿ok? Va. Entonces, ¿qué va a pasar? Listo. En el núcleo ya quedamos que se va a compactar, ¿no? Aquí voy a dibujar de un color. Este va a ser mi núcleo. Y mi núcleo pues va a seguir siendo pues mi precioso núcleo. Ok, va. Pero yo lo que voy a cambiar van a ser las histonas por protamina. ¿Para qué? Para hacer el material genético más pequeño y que no se me pierda nada. O sea, lo voy a compactar más pequeño, ¿ok? Entonces, lo que yo lo voy a cambiar son por protaminas, ¿ok? Es la principal diferencia que yo voy a tener, ¿ok? Y la protamina, ¿qué me va a hacer? Me va a compactar el DNA. Ok, va. Entonces, quedamos que yo me ponía un sombrerito en mi cabeza y ese sombrerito, ¿cómo se llama? Pues se llama aparato de Golgi. Genial. Entonces, el aparato de Golgi, ¿qué va a hacer? Pues justamente se va a cambiar su nombre y su nombre va a ser acrosoma, ¿ok? ¿Y esto qué va a tener? Pues va a tener unas proteínas muy interesantes. Y estas proteínas se conocen como acrosina y, ay, y aludinasa y neuro, neurohialuronasa. Okay. Están bien para los nombres, pero bueno. Yo voy a tener proteínas. ¿Cuáles son? Si se llama acrosoma,
pues voy a tener acrosina. Y dos que terminan igual, hialuroniasa y neurohialuronasa, ¿ok? Va. En las mitocondrias yo voy a tener algo que se va a conocer como eh, cuello, cuello mitocondrial. ¿Y por qué? Ah, pues para que me dé energía, ¿ok? Esa es la principal función del cuello mitocondrial, ¿no? Entonces aquí voy a tener mitocondrias, 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 ¿ok? Y el centriolo, pues el centriolo, ¿qué pasó? Quedamos que era el inicio del flagelo. Va a ser la pieza principal del flagelo y es lo que me lo va a formar, ¿ok? Va. Entonces, de nuevo, ¿qué voy a tener en mis espermatozoides? Voy a tener tres partes. Una cabeza, un cuello y un flagelo, ¿ok? Estas partes son interesantes porque es lo que me va a dar, pues, todo para que tenga su forma. En la cabeza voy a tener un núcleo y en vez de tener una parte de Golgi voy a tener un acrosoma. En el cuello es donde me va a dar la energía. Por eso es que voy a tener mitocondrias y yo voy a formar mi flagelo con una pieza que se va a llamar centriolo, que me va a formar la presa proximal del flagelo. Y este proceso se le conoce como espermiogénesis. ¿Ok? Va. Este proceso se le va a conocer como espermiogénesis. ¿Ok? Ok, va. Entonces, va. Ahora yo lo que necesito es algo muy interesante, porque hay que recordar el esquema de inicio. Yo te había comentado que esto. Y aquí me interesaban dos aparatados específicos. Uno, los túbulos seminíferos que ya tenemos, que de una espermatogonia tipo A, de tipo B específicamente, va a salir un espermatide. Ok, ya quedamos que este espermatide, pues realmente está así, y se va a convertir en un espermatozoide. Y ya tiene la forma, o sea, ya la forma ya está, pero no tiene nada, no tiene energía, no tiene nada y falta que tenga una maduración. Y esa maduración va a ser una maduración bioquímica. Se va a dar en el epidídimo. Ya vimos que tuvo una formación morfológica, que es donde, pues como tal, una espermatida lo convertimos en espermatozoide. Y ahora en el epidídimo va a ser una maduración fisiológica, ¿ok? Entonces, así es como lo vamos a tener. Y este va a ser el proceso de espermogénesis y de espermatogénesis, ¿ok? Va. Entonces, yo, ok, genial. Me quiero robar, ¿dónde va? Rayos, bueno, no puedo. Se me traba eso. Pero quiero ver específicamente una imagen de túbulos seminíferos, seminíferos. Va, imagen. Ok, este me gusta. Copy match. A ver si ya me carga. No, pues bueno, genial. Entonces me voy a robar los apuntes específicos de Dani. No, pues no me sirve. Tampoco me sirve porque no me caja. Esto tampoco me sirve. Mm, ok, ok, ok. Esto, ok. Yo quiero
ver cómo se localizan, ¿ok? Va. Entonces, aquí sabemos que está cortado, ¿no? Pero vemos que es un túbulo seminífero. Va. En los túbulos seminíferos, quedamos que ahí se forman los espermatozoides, ¿ok? Entonces, todo esto, lo que estoy poniendo de amarillo, van a ser las espermatogonias, ya sea tipo A o tipo B. Acá voy a tener el linaje, que es espermatocito primario, espermatocito secundario y no sé qué. Y hasta acá voy a tener los espermatozoides, ¿ok? En general. Y acá también yo voy a tener unas células, que bueno, aquí la tapé, pero que se ve como huevo. Aquí hay otras células que se ve como huevo y tiene sus manitas a los lados, ¿ok? Estas células que se ven como huevo y tienen como sus prolongaciones citoplasmáticas, se le va a conocer como células de Sertoli. Esto de acá son espermatogonias, que son las células madres. Este es el linaje, ya sea espermatocito primario o espermatocito secundario. Y acá específicamente vamos a tener a las espermatides o los espermatozoides. Vamos a ver si sí. Y bueno, todo esto es el estroma, por decirlo de alguna forma. Y aquí vamos a tener unas últimas células que se va a conocer, aquí ya las estoy viendo, como son las de Leydig. Entonces, esta con forma de huevo, les dije que eran células de Sertoli. Las células madre espermatogonia tipo A o tipo B. Estos que vamos queda espermatocito primario o secundario. Y finalmente las espermatides o las espermatozoides. ¿Ok? Va. Entonces, esto es lo mismo. Aquí voy a tener a mi tubo. Se va a ir especificando, ¿ok? Entonces aquí voy a tener a los, ¿cómo se llama? A las espermatides, espermatozoides. Acá voy a tener a mis células madre. Y onta. No se ve muy bien, pero hay que ver hasta dónde está el núcleo o qué tan distanciados están. Y aquí es una célula de Sertoli. Aquí elongaciones, ¿ok? Entonces es lo mismo. Lo que está en la periferia son las células de Leydig. Aquí, como están más al centro, son las espermatides, sí, espermatocitos primarios, después espermatocitos secundarios y las espermatogonias, ya sean tipo A o tipo B. Bueno, esto es lo que les mencioné de espermogénesis. Lo que tenemos, cabeza, bueno, aquí le ponen pieza intermedia, pero es la vaina mitocondrial y el reflejo, ¿no? Y por último, ok, tenemos, me voy a guiar con esta presentación, una maduración bioquímica. ¿Cuál va a ser la maduración bioquímica? Pues justamente que están en el epidídimo. En el epidídimo se le va a poner varias proteínas, vaya. ¿Y esto para qué funciona? Pues para que tenga movilidad, ¿ok? Entonces, bueno, movimiento, y esto es muy importante. Se le pone glucoproteínas de membrana plasmática, ¿ok? Va. Y pues bueno, el viaje que recorren, este es el testículo, pasan. Al final se le agregan las secreciones justamente para que se forme el semen. Yo les dije que el semen se formaba con los espermatozoides y varias glándulas, las vesículas seminales y la prostática, para que justamente en el momento de la eyaculación tengan lo que se puede. Unas ayudan, que eso se va a ver en, ¿cómo se llama? En fecundación, ¿se me equivoco? No, en transporte de gametos. Unas ayudan a hacer que todos los espermatozoides pasen. Va a ayudar a bajar el pH de la vagina, justamente para que ayude a fecundar. Aquí está específicamente. En la vesícula seminal se le agrega la fructosa, específicamente el GLUT5, y en la próstata se le agrega unos billones.
Y bueno, otra cosa muy interesante son las patologías. La cabeza amorfa, bueno, doble cabeza, doble flagelo, cabeza pequeña, cabeza grande, cabeza no. Y esto tristemente sí se debe de aprender, que son los parámetros de calidad seminal, los valores que hay, el volumen de eyaculación, que es de 1.5, la concentración de espermatozoides de 15 millones por mililitro, el total de espermatozoides en de la eyaculación, que son de 39 millones, movida total, progresiva, pH, martes, todas las alteraciones de normospermia, oligospermia, alternanzospermia, teratospermia, infertilidad y listo. En general, todo esto es el proceso de espermatogénesis. Vamos de nuevo, está muy difícil. ¿Qué va a pasar? Es la espermatogénesis. Ok, va. La espermatogénesis es la formación de espermatozoides, ¿ok? Vienen de las células germinales primordiales que migraron desde el epiblasto hasta la gónada y se van a convertir en gametos. Como estamos en el contexto de hombres, pues en espermatozoides, ¿ok? Pero antes de eso, en el proceso de gametogénesis hay una distinción importante entre mujeres y hombres, ya que en las mujeres va a empezar en la segunda semana de gestación hasta la quinta semana de gestación y van a hacer mitosis, mitosis, mitosis. En el hombre no, en la segunda semana de gestación solamente llegan y se van a detener. ¿En qué momento? Pues todo el momento hasta que lleguemos a la pubertad. Aquí vamos a tener un eje muy importante que se llama eje hipotálamo hipófisis gónadas, tanto en el hombre y la mujer. Vamos a empezar aquí en el cerebro, específicamente en el hipotálamo. El hipotálamo va a liberar GnRH, que es hormona relief liberadora de gonadotropina. Vamos a tener la hipófisis, que nos va a liberar LH y FSH, y esta se va a ir en la gónada, dependiendo si es hombre o si es mujer, el testículo y el ovario. ¿Ok? Entonces, ese es el control hormonal que vamos a tener. Va. Este es un pequeño esquema de un testículo adulto. ¿Ok? A mí lo que me interesa es que esto, testículo, esto es epididio. ¿Ok? Va. Lo demás es más histológico, entonces, pues, ya. Pero bueno, yo lo que yo que sepas es que en los túbulos seminíferos, ¿ok? Es donde sucede todo, es donde se va a formar los espermatozoides. En el epididymo va a ser muy importante porque aquí voy a tener una maduración bioquímica, ¿ok? Va. Entonces, el semen. El semen, ¿cómo se forma? Quedamos que se forma con la principal, con las espermatozoides y glándulas anexas. ¿Cuáles son estas anexas? La próstata y la seminal. Ok, va. Entonces, la espermatogénesis, ¿qué es? Pues ya quedamos que es la formación de los gametos en el hombre y en este caso son los espermatozoides. Va a empezar en la adolescencia y va a durar pues casi toda la vida y se va a terminar a una edad muy avanzada. Vamos a encontrar vamos a encontrar diferentes pues diferencias, valga la redundancia, si estamos hablando en un contexto de un niño y en un contexto de un adulto. En un niño vamos a tener un cordón seminífero y vamos a tener un túbulo. ¿Cuál es la diferencia? Pues es un cordón, pues está todo lleno, ¿no? Un túbulo no, ya tiene una luz. Entonces, lo que va a pasar es que se va a hacer la luz y las células se van a especializar mejor. ¿A qué me refiero que se va a especializar mejor? Pues yo me acomodo así, 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 porque mi idea es salir como si fuera un tobogán, así, ¡uy! O sea, es como la filita y quien me sale son los espermatozoides, ¿ok? Va. Entonces, aquí yo voy a tener dos células específicas. Una que es la célula de Sertoli, que va a estar entre las células, que me va a ayudar y me va a dar soporte y nutrición, y otras células que van a estar afuera, que se le conoce como células de Leydig. Estas van a secretar testosterona. Las de Sertoli me van a secretar inhibina, ¿ok? Va. Las células de Sertoli me van a formar algo que se conoce como barrera hematotesticular,
que básicamente, pues, me va a ayudar a que no me pase nada malito, yo como, espermatozoide, ¿no? Va. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Un túbulo seminífero, pero, pues, aquí lo corté y quedamos que yo me voy a especializar, entonces esta es una célula madre y voy a tener una espermatida. Vamos a ver, aquí se supone que voy a tener células madres que se conocen como espermatogonia y voy a salir con una espermatida, ¿ok? Tengo células intermedias, se conocen como espermatocito primario y secundario, y voy a tener células que me van a dar soporte. Esta soporte me forman la barrera hematotesticular y también me va a producir inhibina. ¿Cómo creemos que se llamaban? Ah, pues células de Sertoli. Va, listo. Entonces ya entendimos eso. De nuevo, entonces ya este es el contexto. ¿Y qué es la espermatogénesis? Ah, pues de una célula más voy a formar espermatidas. ¿En cuánto tiempo? Esta duración va a ser aproximadamente 60 o 70 días y se va a dar en un contexto de la pubertad. Unos autores dicen que justamente en el día 64 empieza, ¿va? Va. Entonces, la célula madre tiene dos linajes, ¿ok? A mí me gusta llamarlo una célula mamá y otra célula no tan mamá. Este, la espermatogonia se va a dividir en dos, en tipo A y en tipo B. La tipo A se va a dedicar únicamente a estar haciendo mitosis. Es básicamente para que no se acaben los espermatozoides. Y la tipo B es la que nos va a dar el linaje de las demás, que va a ser espermatocito primario, secundario y las espermatides, ¿ok? Va. Entonces, la tipo B va a ser, pues, la que nos da el linaje de las demás, ya los dije. Y justamente la que va a hacer que la primera célula entre a meiosis, que va a ser el espermatocito primario. ¿Ok? Va. Entonces tenemos, valga la redundancia, a esta célula madre, conocida como espermatogonia tipo B. Va a entrar meiosis 1, tercera, que es el espermatocito primario. Entra con, pues, un par de cromosomas, que es los N4C. Va a terminar la meiosis 1 con 1N12, entonces se le va a conocer como espermatocito secundario y va a entrar hacia la meiosis 2 y va a terminar la meiosis 2 como 1N1C que se va a conocer como espermatida. ¿Ok? Ok, va. Entonces, ya terminamos, ya tenemos el número que necesitamos, pero yo todavía no tengo la morfología, todavía yo no tengo la forma de espermatozoides. Ah, pues aquí voy a tener un proceso conocido como espermogénesis. Tenemos la célula, el núcleo, el citoplasma y todos estos, los organelos, se me van a transformar. ¿En qué se me transforman? Ah, pues en piezas más fáciles. Entonces, bueno, me va a cambiar la morfología. Primero voy a tener una cabeza, un cuello y un flagelo. Y los organelos se me van a cambiar. El núcleo van a seguir siendo núcleo, pero voy a tener protaminas, que va a ser la compactación del DNA. En vez de histonas voy a tener protaminas, ¿ok? En la parte de Golgi se me va a cambiar algo conocido como acrosoma, que va a tener la proteína acrosina y aluminosa y neuraminasa. Y las mitocondrias se me van a ir al cuello, conocido como cuello vaina mitocondrial, porque aquí yo necesito la energía. Y el centriolo es lo que me va a formar el flagelo. ¿Ok? Va. Este proceso de cambio morfológico se le va a conocer como espermogénesis. ¿Ok? Va. Finalmente, yo aquí estoy en el testículo, ya acabé todo eso, ya soy espermatozoide, ya tengo el número, pero yo no voy a poder fecundar. ¿Por qué no voy a poder fecundar? Porque no me puedo mover. Entonces, esto se conoce como epididymo. Y aquí yo voy a tener una maduración bioquímica, ¿ok? Entonces, gracias a esto, yo me puedo mover. Maduración bioquímica, bioquímica. Y la última idea es que yo como espermatozoide, pues, yo no salgo como espermatozoide del aparato reproductor masculino. Este es el pene, aquí sale, está mi testículo y va a recorrer algo así, ¡uy!
uy y uy. Ok, va. Entonces, estos son mis testículos, ¿ok? Del testículo salen los espermas. Y aquí me voy a una glándula, bueno, a una, bueno, sí, que se conoce como próstata. En la próstata yo voy a obtener fructosa. ¿Qué es la fructosa? Ah, pues va a ser un azúcar que me va a dar energía para moverme. De aquí yo me voy a otra cosa que se va a conocer como, se me fue el nombre. Vesícula, se me fue el nombre, Dios mío. Pulmonar, no me acuerdo. Mm, vesícula seminal, ok. La vesícula seminal. Y aquí también voy a obtener otras cositas, que básicamente mi pH aquí se va a volver ácido. ¿Qué más? Ay, no me acuerdo. pH ácido, aquí está. Voy a obtener fosfatas ácidas y iones de magnesio. Y va a ser el 30% del líquido seminal, 30%, ¿ok? En la próstata voy a tener el 60%, pues prácticamente el esperma, el 10%, ¿no? Entonces voy a tener este recorrido y aquí me voy a ir nutriendo poco a poco y al final voy a salir en mi modelo de eyaculación por justamente el pene. Aparte de esto, yo voy a tener unas patologías y pues en el momento que tenga que hacer un diagnóstico, todo eso, va a ser muy importante checar estas patologías. Y en resumen, esto es lo que se le conoce como la espermatogénesis. ¿Ok? Bye.